Ok, queridos amigos, ¿cómo están? Gusto saludarlos a todos. Oiga, yo estaba aquí viendo, ¿cómo se llama? Pues sí, ya estábamos conectados en Facebook Live, mi querido amigo Alfonso Quintero Iceta, alias El Tigre, bienvenido. Mi querido Walter, como siempre, un placer verte y un gusto estar aquí con el auditorio. Muchas gracias. Pues estamos en su programa Sinérgicamente con El Tigre, en donde nos da mucho gusto recibirlos a todos ustedes. En directo, Radio TV es nuestro canal, que es el medio en el cual estamos transmitiendo pues esta sesión, estas pláticas entre amigos. El Tigre es un amigo de la casa. Y pues hemos tocado diversos temas humanos, hemos hablado de liderazgo, hemos hablado de éxito, formación de los hijos, que gustó muchísimo. De la felicidad. La felicidad, que gustó muchísimo también el tema de la felicidad. El último fue comunicación y hoy nos va a tocar hablar de los sentimientos. Y como los abogados no tenemos sentimientos, voy a dejar solo hablar al Tigre porque, no sé, por ahí hay algunos mitos y leyendas sobre los sentimientos de la abogacía. Y bueno, los vamos a platicar en un momento más. Si ustedes aún no se han suscrito a nuestro canal, por favor hágalo ahora. No pierda esta oportunidad de escuchar estos materiales que a mí me parecen dignos de compartir, dignos de escuchar. Así es que si aún no se ha suscrito, por favor hágalo ahora. Y bueno, pues vamos a hablar de los sentimientos. Tigre, la verdad es que los sentimientos es un tema importante porque pues todos tenemos, yo empecé con una broma. No, pero están ahí. Todos tenemos, ¿no? Habrá en el manejo de las emociones, habrá quien las sepa gestionar de un mejor modo. Hay personas que no, son dominados por la emoción completa y absolutamente. Hay un dicho, quisiera empezar con esto, que es muy común en el Vox Populi, que cuando una persona tiene un mal carácter y es dominado por la ira, dicen, esa persona tiene el carácter fuerte. Cuando por el amor de Dios es absolutamente todo lo contrario. Esa persona lo domina su carácter. Esa persona tiene un carácter débil, porque es dominada, es controlada por sus emociones. Sus emociones lo empoderan, lo dominan, no puede controlarlas. Y bajo el manejo de una emoción tan fuerte como puede ser el enojo, como puede ser la ira, ¿no? Tan superlativo como la ira, hace cosas de las que a la postre se arrepiente. Y no sé, con mucha frecuencia dicen cuando alguien tiene un mal carácter, le atribuimos una facultad que es desmedida, que es que esa persona tiene un carácter fuerte, ¿no? Cuando en realidad lo que esa persona tiene es un carácter débil. Ojalá y podamos llegar a cambiar esta conversación en ese sentido, porque muchas personas, yo cuando escucho que alguien tiene un carácter fuerte, lo escucho como un atributo, cuando en realidad pues es débil de carácter, ¿no? No sé qué opines, mis queridos amigos, nada más para empezar, ¿no? No, mira, yo creo que como está empezando la conversación, me parece muy acertado lo que tú mencionas, Walter. Todos tenemos sentimientos, o sea, para empezar a hablar de algunos sentimientos, hay muchos sentimientos, algunos de los más comunes a lo mejor serían el amor, la gratitud, la vergüenza, la envidia, la sorpresa, ¿no? O sea, esas cosas son experiencias subjetivas que surgen en respuesta a estímulos internos o externos. Sí, sí. Entonces, sí. Importante ver es que siempre están ahí y nos van tocando, nos van activando incluso emisión de ciertos químicos en el cuerpo. Y tú mencionabas ahorita que los abogados no tienen sentimientos y hacías un juicio sobre aquellas personas que los controlan los sentimientos y los empoderan, y al contrario de decir que tienen un carácter fuerte, pues sería una debilidad. Claro. Pues yo creo que es así, y creo que a través de lo que hablemos es muy importante. Ojalá y los que nos estén viendo, los comentarios que nos hagan a través de las redes, nos comenten sobre dos cosas importantes. Primero, el autoconocimiento, o sea, el tener conocimiento de cómo aparecen los sentimientos en mí, darme cuenta cómo suceden en mi cuerpo y cómo voy conduciéndolos, que sería la segunda parte, cómo los gestiono. Entonces, tener autoconocimiento de los sentimientos y luego la gestión de ellos, ¿no? Porque esos van a seguir apareciendo. Los sentimientos están ahí en función de nuestras convicciones, de nuestras gratitudes, de nuestras preocupaciones, y cada persona las experimenta y los percibe de manera única, lo que hace que seamos pues personas diferentes, ¿no? Claro. Y también mencionar
que separemos las emociones de los sentimientos. Okay, o sea, correcto. A veces se confunden los sentimientos con las emociones, ¿no? Y aunque ya he mencionado yo que los sentimientos tienen que ver con interpretaciones que nosotros hacemos, las emociones me acomoda más decir que son respuestas automáticas, que son rápidos estímulos internos o a veces externos que suceden en nosotros. ¿Cuáles serían? Hay algunos, los más comunes, yo diría que de los 4 que siempre se habla es el miedo. Surge cuando tenemos algo nos atemoriza, ahorita podemos ampliar más de ello, diríamos el miedo, la alegría, la tristeza y la ira. Y Daniel Goleman incluye uno más, cuando estaba leyéndolo a él nuevamente sobre los temas de los sentimientos, incluye el asco. Okay. Él dice que el asco es un 5º sentimiento y pues bueno, me quedé pensando y también hablaremos de eso, ¿no? Entonces, decir que los sentimientos son interpretaciones que nosotros hacemos y que las emociones son aspectos que surgen de manera rápida, que son reacciones instintivas en el cerebro o en el cuerpo. A veces el cuerpo tiene respuesta a esas situaciones, ¿no? Como puede ser reaccionar a una música, reaccionar a un olor, reaccionar a una forma física de algo, a un ambiente oscuro o con mucha luz. Diría yo que para empezar a abrir conversación, Walter, hay que decir que hay sentimientos y que hay emociones, y se mezclan ambos, ¿no? Sí. ¿Y cómo la ves tú por ahí hasta aquí? Sí, se mezclan y se confunden. Hay un tema, el sentimiento, como bien y acertadamente dices, Tigre, es un tema más continuo, yo diría... más razonado, sí, ¿no? Sí, ¿no? sí. Y la emoción no. A nosotros al final lo que nosotros hacemos en nuestro ejercicio cotidiano tiene que ver mucho con, y tú nos decías algo en algún momento de inteligencia emocional, pero tiene mucho que ver con esos temas de contención y de control, de autogestión y de autocontrol, que son fundamentales. Nos enseñan, nos capacitan en el ejercicio de nuestra profesión, por ejemplo, a no tomar decisiones cuando una emoción está exacerbada, porque la decisión normalmente va a ser un error. Sí. Tú no deberías de tomar una decisión importante en tu vida cuando estás por ejemplo, bajo la ira, ¿no? Porque a lo mejor en el momento, pues, quieres echar todo, ¿no? Dices, no, pues voy a renunciar a mi trabajo y al otro día, híjoles, pues tengo una familia, tengo hijos, me gustaba mi chamba, nada más no me gustó cómo me hablaron en ese momento, pero entonces un momento de ira te puede llevar a tomar una mala decisión, pero no necesariamente en la ira, puede ser en otro sentido. A lo mejor estás muy feliz, ¿no? Sí. Estás así como que estás con tu cónyuge, estás en Las Vegas y ves una mesita y dices, oye, pues tarjetazo, nos dan unas cuantas fichitas y ya lo ponemos todo al rojo. ¿Y qué crees? Cae negro, mano. No, pues ¿cuánto apostaste? Pues mi línea de crédito, qué tema. Pero es que estabas emocionado, ¿no? Estabas contento, estabas así, dices, no, pues es que aquí todo, mira, hay música, además nos van a traer un whisky gratis. Pero fíjate, bordando sobre lo que dices, Walter, por supuesto, cuando estudias sobre las conductas o los profesionales siempre dicen que nunca tomes decisiones con sentimiento, ni con odio, ni con ira, ni con otros sentimientos que hay, ¿no? Porque te sesgan y te hacen que aparezcan pues más decisiones inclinadas a la influencia que tiene ese sentimiento. Y ahorita que tú mencionabas de los abogados, vino a mi mente ¿cómo observo yo las conductas de los abogados? O sea, me gusta siempre ver los abogados en general, cuando tienen debate, cuando hablan en los parlamentos, hay comisiones en las que cada quien dice su postura, y aunque se vale hacer énfasis en el lenguaje corporal y en el propio lenguaje verbal para llegar a la audiencia a la que están transmitiendo sus convicciones, hay una capacidad desarrollada en los abogados para controlar los sentimientos, porque por supuesto que ellos también tienen sentimiento y algunos a veces se desbordan. Vean ahí, me gusta siempre recomendar que veamos los debates en los noticieros, en los programas donde se permite o hay diferentes formas de pensamiento. Por supuesto, el canal de las cámaras que es público, ahí podemos observar cómo existe eso, y eso es una autogestión. Es justamente que hablaremos más adelante de la forma en que la inteligencia emocional nos va ayudando a que seamos más conscientes y que hagamos una interpretación correcta de la subjetividad que nos toma a veces irlo haciendo, ¿no? También decir que,
Yo no soy experto en eso, pero sabemos que hay químicos que se segregan y en cada persona se segregan de forma diferente. O sea, no sé, lo que tiene que ver con la hormona de la felicidad, ¿no? La serotonina que se segrega el cuerpo cuando tienes eventos que a ti te producen en felicidad. Y pueden ser diferentes eventos, desde una canción, puede ser el ver a una persona, te da un chispazo en tu cuerpo que segrega todo eso, ¿no? También hay la dopamina, que es la que te produce placer. Eso también está ahí y sin darnos cuenta nos invade. La forma en que nosotros trabajemos para gestionarlo, sobre todo las que son negativas, porque hay algunos químicos que no son buenos, ¿no? Digo, si es la hormona del amor, ¿cómo se llama la hormona del amor? La oxitocina, pues bienvenida, ¿no? Hagamos prácticas también. Yo creo que es importante que aquí hablemos de qué prácticas pueden ayudarnos para generar más cosas positivas y alejar los temas negativos, ¿no? ¿Qué piensas tú de esos químicos que se segregan en el cuerpo, Walter? No, es que ahorita que hablabas del placer, Sigmund Freud decía que es casi imposible para el ser humano, de las cosas más difíciles de hacer, es separarte de cualquier cosa que te genere placer, ¿no? Entonces, y eso es un problema, porque hay muchas cosas, por ejemplo, las drogas, ¿no? Pero hay muchas cosas que, por ejemplo, comer, claro, fumar, es delicioso beber, comer, ¿no? Te genera placer, y mucha gente se queda en eso. Ejercicio, hay gente que es vigoréxica, que hace ejercicio más allá de lo que un cuerpo pues debería de hacer, ¿no? Es correcto. No hagamos que hace una dosis de, no sé, de 60 minutos, de 90 minutos en un día, sino que pueden hacer 180, 200 minutos en el día. Y tampoco es sano. Pues no, porque tiene otras consecuencias en el aparato, en los huesos, en las rodillas, en las rodillas, hay otras cosas, ¿no? Yo creo que los excesos son malos. Pero el tema era el placer, el tema era distinguir que hay cosas que nos generan placer. Y bueno, si es juntarse con los nietos, que a mí me produce mucho placer abrazar a mis nietos, darles besos. Yo les digo, te voy a dar una tanda de besos, ven para darme una tanda de besos. Vienen y los abrazo con mucho cariño, pues eso no me produce cosas negativas, ¿no? Claro. Me gusta comer y distingo las cosas que me gustan más comer, y a veces conscientemente, cuando ya estoy pasando ese límite de donde debo de parar, digo, bueno, pues un bocado más o un trago más de refresco, yo no sé. Lo importante es eso, lo que dijimos al inicio, distinguir y gestionar. Y la vida tampoco es un extremo, ni nunca nada, ni nunca todo, ¿no? Y están ahí los químicos, tampoco provocarlos. Digo, si hablamos de las drogas pues más públicas y permitidas, que es ahora el cigarro, bueno, ahora ya... Los vapeadores, ¿no? Ya no hueles a cigarro, vas por las calles de la propia ciudad aquí de México y algunas ciudades en Estados Unidos, en Chicago, en Vancouver, hueles más a marihuana que a cigarro. Por supuesto. O sea, y aquí en la ciudad pasa lo mismo, con frecuencia hueles a marihuana, porque pues como está permitido fumar marihuana, entonces fuman marihuana. Pero bueno, yo quería hablar del cigarro. Hay mucho más gente que públicamente fuma cigarros y lo hace porque lo disfruta. Yo en algún momento fumé socialmente, me fumaba algún cigarro y pues era fumar con todos los demás y sentir ese placer, ¿no? Moderarlo. Yo creo que las sensaciones de placer que te producen un efecto nocivo, pues las debes de evitar, y si no las puedes calmar, pues llevar a su mínima expresión, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Hay muchas cosas, como tú bien dices, ahorita que decías eso de la marihuana, tenemos fuimos a Las Vegas con mi mujer hace un año, en nuestro aniversario, y caminando por el street, bueno, era impresionante, porque pues es completamente ilícito. Sí, bueno, pues acababa uno drogado, ¿no? Porque es fortísimo, o sea, realmente la población fumaba muchísimo. Y nada más de la caminata que hicimos por el street, ¿no? Decía Gaby, ¿qué huele? Pues marihuana, todo el mundo está aquí. Es cada vez más común, es cada vez más común, pero bueno, yo lo que diría es que estemos ahí atentos a los sentimientos, ¿no? Los positivos y los negativos, y también hablar que hay que expresar los sentimientos, ¿no? Hay ciertos sentimientos en ciertas culturas que son bien vistos que tú los manifiestes, como pudiera ser llorar, por ejemplo, ¿no? O la tristeza. Algunas personas reprimen la tristeza. Oye, justo, perdóname, te interrumpí, Tigre, pero es que nosotros en nuestra cultura
creemos que los hombres no lloran. Sí, sí. No, o sea, de verdad, sí. fuimos educados así, Sí. y es un tema, ¿no? Porque los Sí, hombres, claro sí, que lloran, sí. ¿no? Y no solo lloramos, creo que debemos de expresar esos sentimientos. Sí, hablando de eso, o sea, primero, ¿por qué es así? Porque hace 50 años, cuando las películas de charros y del hombre Claro. fuerte, el hombre proveedor, pues no podía mostrar debilidad. O sea, si De tú acuerdo. tenías que ir a cazar y tenías que hacer actividades físicamente fuertes, era débil que tú lloraras, ¿no? Eso estaba pues para las mujeres o para las personas débiles. Yo creo que ya ha cambiado de forma importante y cada vez más es permitido, no es mal visto que manifiestes tus sentimientos. Estábamos hablando ahorita de lo que te produce a lo mejor la alegría o la tristeza, porque el llanto va con los dos temas. El llanto se manifiesta cuando hay alegría y cuando hay tristeza. Y pues si tú te sientes bien haciendo eso, no sucede nada. Si en la sociedad a la que perteneces o en el auditorio al que estás hablando o en el grupo con el que estás conviviendo son mal vistos expresar o manifestar ciertos sentimientos, pues yo creo que lo tienes que moderar, esa parte ahí de la gestión, ¿verdad? Porque si estás en un lugar de alegría donde están festejando un onomástico o la graduación de alguien o que alguien superó una meta y tú estás en un tema de tristeza y quieres mostrar ahí que estás tristeza válida, porque detectaron una enfermedad tuya, porque perdiste el empleo, porque perdiste algún familiar cercano y quieres poner el mute de esa conversación, tu tristeza, porque tú necesitas hablar de eso, pues habría que preguntarse si eso es lo correcto, ¿verdad? Si 10, 20 o 200 personas de ahí están en un ambiente de alegría, y tú quieres llegar con eso, pues me parecería que no es prudente. Como a lo mejor fuera de lugar, ¿no? está fuera de lugar, sería otro momento de donde tienes que manifestar eso. En general, lo que se recomienda es que manifiestes tus emociones, que no te las guardes, que no las reprimas. O sea, hay mucho escrito acerca de las personas que reprimen sus emociones y que les puede Es contraproducente. pues encontrar un desequilibrio no saludable en su manera de conducirse, en su manera, incluso en algunas enfermedades que pudieran venir a tu cuerpo, que pueden estar ligadas con eso, ¿no? Yo creo que en general hay que manifestarlas, hay que buscar donde sean estas, por supuesto las que son de alegría, las que son de felicidad, de gratitud, pues esas hay que darle rienda suelta, hay que generarlas, hay que provocarlas y que estén ahí. Y aquellas que son negativas, pues distinguirlas y hablaremos más de rato cómo buscar que se alejen, ¿no? Me gusta esto. Este que acabas de tocar, Tigre, sobre los sentimientos positivos y negativos, más o menos lo conocemos o lo escuchamos o lo oímos, pero tengo aquí una lista de sentimientos positivos y una lista de sentimientos negativos. Probablemente tengas ahí, porque déjenme decirle que el Tigre es una persona muy estudiada. A mí me asombra cuando venimos con un tema. Tiene citas biográficas, links de videos, tiene un montón de materiales. Pues hago un contraste, digo, yo tengo una forma de pensar y que creo que es la que yo la he vivido y me he dado éxito y donde me he tropezado para no caerme, pero pues siempre está bueno documentarse siempre, y ver cómo piensan otros o qué otras personas han tenido satisfacciones diferentes, ¿no? O errores diferentes. Pero bueno, empecemos con algunos. ¿Cuáles tienes? Vamos, y me gusta. Una nota aclaratoria es que nosotros realmente no somos expertos de estos temas. Hay psicólogos, psiquiatras que desarrollan estos temas de manera muy profesional. Nosotros realmente queremos hacer una plática entre amigos, entre nuestra audiencia, entre amigos, colegas. Y platicar y dejar un legado quizás a nuestros hijos sobre cuál es nuestra opinión sobre un tema en particular, ¿no? Nosotros tenemos pues claramente nuestras opiniones, ¿no? De respecto a estos temas, pero no quiere decir ni son la verdad absoluta. Es correcto. Los invitamos a que ustedes nos expresen su opinión, por ejemplo, cuál es su sentimiento favorito o algún sentimiento que no hayan podido superar, cualquier cosa que usted quiera compartirnos en nuestras redes sociales, lo vamos a escuchar y lo vamos a comentar. Tengo una lista de sentimientos positivos, Tigre. Dale. Felicidad. Ya hablamos mucho de la felicidad, hicimos un tema completo. Programa eso, ¿no? Sí. Amor, que ya hablamos del amor, en febrero hablamos del amor, para aprovechar el mes. Pasión, ¿no? Bueno, tengo euforia, esperanza, motivación, pasión, satisfacción, diversión y bienestar. Entusiasmo, ¿no? Por ejemplo, como varios de los sentimientos. Muchas parecen emociones, ¿no? Hay cierta... Pero pues se cruzan muchos, ¿no? Sí. Yo creo que los más
que aunque ya hablamos, los sentimientos positivos más comunes serían felicidad, amor, pasión y quizás como satisfacción, no lo sé. Pero bueno, es la lista de los sentimientos positivos y tengo una lista de sentimientos negativos. ¿Quieres comentar algo de los, pues de mira, los positivos? Lo que tú dices, de nuevo, separar lo que son las emociones de los sentimientos. O sea, la emoción es algo que se produce espontáneo, es una reacción y generalmente es corta. Y el sentimiento no, el sentimiento se queda en mi conversación, está ahí en el cassette, a veces me asalta en las noches, no encuentro cómo solucionarlo, lo comento con otro y ahí sigue. Entonces eso es lo que tenemos que separar. Ahorita hablábamos de los positivos, yo decía, bueno, si es un sentimiento de amor, de alegría o de felicidad, dale rienda suelta y que siga ahí en tu mente y que sigas positivo y optimista. Pero ahora que hablemos de los negativos, pues ahí está importante cómo gestionarlo, o cuando no tienes pensamientos positivos, también cómo atraerlos, ¿no? Sí. Y hay pues mucho más negativos, un poquito para dar entrada justo a los pensamientos negativos. Diariamente tenemos, no sé, hay diferentes formas de estadísticas, pero me gusta decir alrededor de pensamientos diarios y alrededor de 60,000 pensamientos diarios, y de esos 60,000, más del 80% o por ahí, un 80% son negativos. Okay. Y poquitos son positivos. Y dicen que son sentimientos negativos porque viajan al cerebro en línea directa. Entonces vienen más rápido, y que los que son positivos vienen en espiral. Entonces, distinguir que hay más sentimientos negativos es común, y también buscar cómo gestionarlos, cómo alejarlos y cómo buscar más positivos. Pero habremos bocado con algunos negativos o que preocupan. Esa estadística ya me preocupó. Hablábamos de la tristeza, sería uno, sí, ¿no? La tristeza es un tema, ¿eh? ¿Qué es normal? ¿Qué te produce tristeza, por ejemplo, digamos? La muerte de un ser querido. Sí. Yo creo que de los sentimientos negativos más razonables, sí, y más recurrentes, porque todo el mundo experimentamos esto alguna vez en nuestra vida. Sí, sí. ¿No? Hay cierta razonabilidad en esto. Nosotros, decía por ahí, no recuerdo quién, pero dice que alguien no te puedes escapar, creo que Benjamin Franklin, no te puedes escapar de dos cosas en la vida: de la muerte y del pago de impuestos, ¿no? Sí, es una cita de Franklin. Bueno, pues todos morimos, ¿no? Todos nacemos y todos morimos. Es increíblemente democrática la muerte. A todos nos toca. Y nos da sentimientos, pero hay gente que no puede superar estos sentimientos. Y entonces cuando te quedas ahí muy, muy arraigado en un sentimiento negativo, pues hay un problema. Y tienes que ir a un especialista, porque eso no te puedes quedar allí. Sí, pero eso es lo que yo quiero insistir, y yo insistiré el momento que estemos aquí charlando, en que primero distingamos los sentimientos y gestionémoslos, y hablaremos ahora de cómo los podemos gestionar. Ahorita digamos que estamos en la parte de ver los sentimientos, ya hemos hablado de los positivos, empezábamos a hablar de los negativos. ¿Cuál otro sería? La envidia. La envidia es un sentimiento donde yo deseo lo que el otro tiene, por lo que quieras, porque a él le produce satisfacción, porque me parece que es mejor que lo que yo tengo. Es un sentimiento de que quiero tener lo que alguien ya tiene, y ese sentimiento, si no lo controlo, si no lo distingo y digo, bueno, está bien, él tiene, no lo sé, una caminadora mejor que yo, porque pues la pudo comprar o se la regaló su papá, y pues yo salgo a caminar al bosque. Y entonces la forma de gestionar mi envidia por querer tener esa caminadora, pues entonces veo las cosas positivas de ir al bosque. En el bosque hay otras personas caminando, hay subidas y bajadas, hay árboles, venden jugos, venden ropa deportiva. Entonces es una forma de verlo. Por supuesto, si dijera, no, pero es que tener la caminadora en la casa, no tendría que salir de mi casa e ir hasta el bosque, no tendría que vestirme de forma diferente porque allá me van a ver, a lo mejor si la tengo en mi casa, me visto de otra forma que no me tiene que ver nadie. Allá no tengo televisión y aquí en la caminadora puedo poner mi iPad o puedo poner una televisión. De nuevo, o sea, siempre hay argumentos para lo que yo quiera hacer, y aquí lo importante es que lo que yo tenga, siempre les digo a mis hijos, que son los que más quiero, y a las personas con las que trabajo, es la decisión que tomes, esa es la mejor decisión. Si tú tienes, en este caso, el acceso al bosque para caminar, pues disfruta eso y no envidies la caminadora del otro. Y hablando solo de ese ejemplo, pero aplica
para todo lo que quieran en el sentimiento de la envidia, por ejemplo. Hay ¿no? una cita de Heródoto que dice, tu estado de ánimo es tu destino. ¿No? Entonces, sí. No, todo lo que pienses, digo, hay mucho escrito de eso. Sí, Primero lo piensas, luego lo creas y luego sucede. Sí, entonces tus pensamientos es donde vas a estar en el futuro. Por eso la importancia de buscar cosas positivas. Pero bueno, ¿qué otro te aparece ahí del...? Tengo enfado, que es como enojo, ¿no? Ajá. Ira. Ahorita hablamos de la ira, ¿no? Oye, hay una película buenísima, seguro la viste, y si no, ustedes la tienen que ver, por favor, véanla. Es con Michael Douglas, y es vieja ya, que se llama Un día de furia. Seguro la viste, ¿no? A mí esa película me encanta, porque toda la película está narrada en un día, en donde está atorado en el tráfico. Y es tanto su molestia. Su molestia que abandona su coche y dice, bueno, dejo ahí mi coche. Lo único que él quería era ver a su hijo, ¿no? Él tenía un tema de guardia y custodia, pero era una persona violenta y pues tenía cierta restricción para ver a su hijo. Pero era lo único que quería, era ver a su hijo. Es una película de Michael Douglas, es una película viejita. Oigan, ahí, le voy a pedir a mi productora que nos ponga en la descripción alguna referencia sobre la película de Un día de furia. Para ir a verla. Porque justo es el tema de el manejo de la emoción, ¿no? De alguien que tiene estos sentimientos negativos y que no puede controlarlos, ¿no? La película a mí realmente me encanta. Hay una parte que, bueno, ya mejor no se las spoileo. No, pero fíjate, hablando de la ira, digo, yo con frecuencia aparece la ira en mi cuerpo y en mi mente, o sea, ¿por qué aparece la ira? Porque tengo experiencias que ante ciertas circunstancias se me activa esa ira. O sea, yo soy puntual, por ejemplo. Me gusta ser puntual. Tú te das cuenta aquí en nuestra relación que busco llegar con anticipación, y si además mandamos un teaser a la audiencia diciéndoles que vamos a estar a tal hora, me parece que es... respeto que si alguien está a esa hora puntualmente esperando que aparezcamos, lo hagamos. Y no me gusta tomarme el tiempo de los demás. Entonces, cuando alguien cercano a mí no respeta el tiempo, me empiezo a molestar. Y a veces lo digo una vez, dos veces, tres veces, y en algún momento hago incluso un acto con mucha firmeza, donde le digo, oye, no me parece que no respetes a los demás, y me cuento una historia para hacerlo. Pero hablando de la puntualidad, si hablas, por ejemplo, del servicio, o sea, yo soy sensible al servicio. Si voy a un lugar donde te cobran caro estar ahí, piensa en un restaurante donde los refrescos valen 3 o 4 veces del precio que valen en la tienda, o que un steak te vale varias veces más de lo que costaron hacerlo y cocinarlo, pues tú esperas no solamente que te den el steak de la calidad que lo estás pagando, sino que la experiencia y el servicio que estás pagando cubra esa expectativa. Entonces, cuando voy a esos lugares, tengo poca paciencia para esperar a que me den el servicio que yo estoy pagando. Y a veces, si hago un primer pedido y le digo, oye, te pedí que por favor me invitaras un vaso con agua, y ya te lo pedí 2 veces, y también se lo pedí a esta persona y a esta otra persona, y no lo has traído. Y si después de la 3ª o la 4ª no lo traen, pues a lo mejor le hablo al capitán y le digo, oye, quiero que por favor pues me atiendan bien, hombre, no quiero hacer coraje. Entonces, estar atentos ahí, que todos los sentimientos o la ira, siguiendo hablando de la ira, se detona por experiencias que yo tengo atrás, por un parámetro que yo estoy midiendo. ¿Qué otra cosa te puede desatar ira? Pues no lo sé, si alguien se te cierra manejando y golpea tu coche, pues puedes reaccionar con ira, y yo veo cómo algunos pues se bajan y en lugar de decir, oye, ¿qué pasó? ¿No tuviste cuidado? Pues agreden física o verbalmente a quien los chocó, y les dicen, pon atención, no te diste cuenta, iba por mi carril. Y además la otra persona puede decir, sí, disculpa, me venía distraído, estaba viendo mi teléfono, porque hay personas que incluso no quieren pelea. Y el otro se molesta, sí, pero eres un tonto, no ves que yo tenía prisa, y de nuevo trae un archivo. Si esta persona era un médico que tenía que ir a operar a alguien, o era una mamá que iba por sus niños y tenía otra cosa que hacer, pues eso que está atrás le genera todo ese sentimiento de ira que a veces es difícil controlar, que no sirve para nada, o sea, al final el evento ahí está, y lo que hay que hacer es gestionarla, ¿no? Oye, Tigre, ¿te acuerdas de esa publicidad de cuenta hasta 10?
Sí, Era buena, ¿no? Sí. Yo siempre digo sarcástico, conté hasta 1,000,000 porque a veces 10 no es suficiente, hay que contar más veces, ¿no? Ay, bueno, para los jóvenes que nos ven, hace mucho tiempo había una publicidad, pues realmente ni me acuerdo quién patrocinaba, ¿no? Que se llamaba Cuenta hasta 10, y me acuerdo mucho porque había un niño que le decía, oye, ve y tráete los trastos y déjalos aquí en el lavabo, ¿no? En el fregadero, ¿no? Y entonces venía el niño, pero venía con todos los trastes, ¿no? Porque le decían, bueno, tráetelos de a poquito, le decía a su mamá. Y el chamaco desobediente, pues se trajo todos, ¿no? Y hasta bien orgulloso decía, mira mami, pude con todos. Y en eso, los deja caer, rompe todos. Y entonces la mamá, llena de ira, empieza a decir, canijo, chamaco, te dije que trajeras de a 2 en 2. Ya le iba a dar su bofetadón, y en eso se para la escena y dice, ¿no? Y empieza a cuenta hasta 10. Y viene una cuenta regresiva de 10, 9, 8, ¿no? Y ya hasta que le baja la calma y ya, hijo, ya la razona, reflexiona sobre su emoción. A mí la analogía que más uso para la ira es pues algo que tomé de algún lugar hace muchos años. Y cuando alguien tiene mucha ira, lo he usado con mis hijos mucho tiempo y laboralmente también con otros, le digo, mira, no es bueno tomar las decisiones cuando estoy con ira. Claro. Y te voy a dar esta analogía. Y la analogía es de una niña que estaba jugando afuera de su casa con su amiga de la colonia, y la amiga le insiste y le dice, oye, tráete el juego de té ese que tienes ahí. Tenían un juego de té ahí en alguna vitrina de su casa, y la niña no lo quería traer, y entonces le dice, tráelo, me gusta, quiero jugar con él, y finalmente lo trae y empiezan a jugar con él. En algún momento la niña de la casa se tiene que meter al baño, algo adentro de su casa, y deja a la niña jugando con este juego de té preciado. Cuando regresa ve que está roto y ve que no está la niña, y entonces va con la mamá toda molesta y le dice, oye, y mira, yo no quería prestárselo, y ella lo tomó y lo rompió, y ¿por qué lo hizo? Y entonces está toda encendida, y la mamá le dice, mira, dejemos que pase la ira, deja que se seque la ira, dice, y te voy a dar un ejemplo porque es importante que se seque la ira y hoy no hagas nada, porque la niña le decía, vamos a su casa, ella me lo tiene que reparar y me tiene que traer otro antes de que acabe el día, y pues estaba brava, ¿no? Y le dice, ¿recuerdas aquel día que estábamos en la parada del camión, que el camión pasó, estabas con tu uniforme blanco y te salpicó de lodo? Dice, sí, me llenó todo el vestido de lodo, una plasta grande de lodo. ¿Qué te dije? Y me dijiste, tú mamá, lo recuerdo bien, me dijiste, deja que se seque, y mañana que esté seco, lo vamos a poder quitar con mayor facilidad. ¿Lo recuerdas? Dice, sí, llegaste y lo colgaste, y al siguiente día que estaba seco, pues quitaste toda la plasta de lodo con mucha facilidad. Dice, eso es lo que quiero que pase con tu ira. No actúes ahora, porque si lo intentaras quitar del vestido, el lodo se hubiera embarrado todo y se hubiera impregnado en la tela, mientras que si esperas a que se seque y lo desprendes, es más fácil. Dice, entonces, no tomes hoy ninguna decisión con la ira, dejemos que pase y se seque, y mañana hablamos. Pues la niña, además como era la mamá, lo entendió y se fueron a dormir. ¿Y cuál sería la sorpresa? Que al siguiente día temprano tocan a su puerta y llega la niña y le dice, oye, una disculpa, estoy muy apenada, ayer que jugábamos, cuando tú entraste, vinieron unos perros aquí, yo quise espantarlos, sin querer pisé el juego de té, lo rompí, me sentí muy apenada, me fui con mi papá y le dije, oye, algo estuvo mal, estoy muy apenada, ayúdame a comprar uno igual. Fuimos y hasta que terminó el día pudimos conseguirlo, y mira, te traigo uno igualito que el que ayer yo por error lo destruí. Y entonces la niña pues le dio un abrazo a su amiga y le dijo, oye, claro, gracias, y volteó a ver a su mamá diciéndole, ahora entiendo por qué hay que dejar que se seque la ira. Claro. Pero bueno, nos extendimos mucho en la ira, Walter, ¿no? Oye, a mí me gustaría, dime. ¿Qué tal el miedo? El miedo, porque sí, es un sentimiento que es súper útil, ¿no? Sí, a ver, el miedo pues, siempre en los instintos primarios tiene que ver con que te da energía para huir o para atacar. Sí, claro, sobrevives, ¿no? Está con los animales, sí. Los animales son expertos en eso. Los animales saben cuándo otro se lo va a comer o lo va casi a destruir y mejor huye, ni siquiera se acerca, cuando lo ve o lo huele, se va. O si él tiene suficiente fuerza para atacarlo y comérselo. Y entonces el ser humano en general desarrolla esa habilidad en el miedo. A veces, ¿no? A veces me doy cuenta cómo hago u otras personas hacemos cosas pues sin autogestión.
porque si con el miedo empiezas a pelear con alguien y a discutir en una conversación que no te va a llevar a nada, pues mejor es tiempo de huir, ¿no? Claro. Pero bueno, está ahí eso. Me gusta, hablemos de la culpa. Yo creo que la culpa es uno de los sentimientos que más vienen a mí, porque la culpa es un sentimiento como un remordimiento que viene a mí porque hice algo malo, porque dije hace algo malo, porque hice algo malo. Siempre pienso que las personas que estamos expuestas, tú y yo estamos expuestas a hablar en público, los políticos, los que tienen noticieros, están expuestos y a veces dicen cosas donde los saca de contexto el entrevistador y hacen cosas incorrectas. Y sin duda que les queda esa culpa, ese sentimiento de responsabilidad o de remordimiento y hay que gestionarlo. ¿Cómo? Pues a veces pidiendo perdón, claro, pidiendo disculpas públicas o privadas, o haciendo algo como la niña esta del juego de té, que al destruirlo, pues una forma de quitarse la culpa, pues fue y compró otro y le trajo uno igualito, ¿no? Entonces, la culpa siempre está ahí y lo importante es gestionarlo, que no nos invadan los sentimientos de culpa, que no andemos arreglando el mundo y que no nos agarramos culpas ajenas, porque luego también, pues queremos corregir el mundo y que nos sentimos culpables de todo lo que no hicimos con mi reporte directo, con la estrategia de trabajo, con mi familia, con ayudar a alguien, pues hay sus límites que hablaremos también de poner los límites, ¿no? Yo he padecido y vivido más bien ahora lo contrario. Fíjate que ahora la gente parece que no tiene el sentimiento de culpa. O sea, les parece como si... ¿Sí me explico? O sea, sí. Hay como si no fueran responsables de algo, ¿no? Me sucede... Te pongo un ejemplo. Nosotros en nuestra operación tenemos vehículos para nuestra operación. Sí. Y entonces hay algo... Nos llegan, revisamos y nos llegan multas como no tienes una idea, o sea, así, pero pagamos decenas de miles de pesos en multas de los coches utilitarios del despacho, sí, ¿no? Pues ahora aquí las cámaras, los lugares prohibidos, por todas las multas, ¿no? que hay. Y entonces te dices, oye, pues ibas a 115 kilómetros por hora en donde tenías que ir a 80. No, yo no. No, bueno, pues sabemos porque tenemos una bitácora. Hasta la foto, no, sí. No, pero ¿Y qué te dicen? El tema es que dicen, no, pues sí, o sea... Sí, pero yo no lo voy a pagar, ¿no? O sea, por ejemplo, ese tipo de cosas que dicen, pues sí, va rápido. Bueno, pues hay que pagar la multa, ¿no? Porque es lo mínimo de responsabilidad civil. O sea, si tú... A mí me asombra porque desde hay que manejar esos sentimientos. Déjame te pongo, en la escuela de mis hijos, era un Montessori, y entonces les enseñaban, ellos tenían vasitos de cristal, y si el niño lo rompía, se lo llevaba las piezas, bueno, si se podía, se trasladaba a su casa y tenía que reponerlo. ¿Por qué? Porque él lo rompió. Sí. Y entonces, lo más elemental no sé, de la acción humana, pues te hace responsable de tu conducta. Sí, ¿no? restituir lo que hiciste mal o lo que te genera la culpa, ¿no? Sí. Y ahí incluso, pues para la culpa, dices, bueno, pues ya, o sea, sí cometí un error, fue un descuido. No lo vi, lo tiré, pero responsablemente me hago responsable de mis actos, que es lo menos que esperas. Y ahora como que muchas generaciones no tienen ese sentimiento, como que... Sí. Pues porque, bueno, estamos viviendo un tema donde se te juzga mucho cómo educas a los hijos, cómo tratas a una mujer, cómo hablas en público de las preferencias sexuales de las personas. O sea, todo eso tiene la generación de cristal, se le llama. Claro, sí. Tiene efectos diferentes en cada persona, de nuevo en función de lo que ella piensa. Quisiera agregar algo que dice sobre la culpa, porque yo me doy cuenta de ello cuando yo caigo frecuentemente en esos errores, no solo aceptarla y corregir, sino ya no volver a hacerlo. Claro. Porque si tú, por ejemplo, le dices a tu hijo, oye, quiero que cuando te levantes tiendas la cama. Y entonces vas después de que se levantó a ver si tendió la cama y le dices, oye, ¿no tendiste la cama? Sí, papá, ahorita lo hago, disculpa. Parecería que está bien. Sí, pero eso pasa 70 veces o todos los días, pues algo no está bien. Sí, o sea, deberíamos de tener una conversación para que cambie la conducta, porque ahí es importante distinguirlo. Cuando ya siempre decimos para no llevar la fiesta en problemas y llevarla en paz, sí, ya me di cuenta, ahorita lo corrijo, pues sí, pero también quien te está dando cuenta que ese no es suficiente, tenemos que cambiar, ¿no? Sí. Me gustaría hablar de otro sentimiento que está mucho en la sociedad, Walter, que es el desprecio. Y ahora que hay una
pues, polarización en el país acerca de cómo se habla, pues, ponen calificativos a cierto tipo de personas con cierta educación mucha o educación poca, ponen calificativos para ciertas personas que viven en ciertos códigos postales o en otro código de postal. Me parece que no es un sentimiento con el que yo me sienta bien, ese sentimiento de falta de respeto o de consideración hacia alguien o hacia algo. No favorece a las buenas relaciones, no favorece a convivir en armonía, no favorece a construir una buena familia, un buen equipo de trabajo. O sea, desde yo que me he pasado mucho tiempo de mi vida en las empresas, no debemos de despreciar quien viene de una universidad A o quien viene de una universidad B. A veces me parecería que los que son favorecidos con ir a universidades donde hay una plataforma que les provee de más herramientas y que generalmente tienen una forma de actuar más rápido, de mejor manera, porque tienen mejores herramientas, desprecian a los que no pudieron ir a esa plataforma. Y pues no, o sea, es una cuestión de tiempo y el que no tuvo esa plataforma de conocimiento, rápido se va a ir a ese nivel y va a llegar avanzando, ¿no? Me parece también que despreciar a alguien porque físicamente es de un color y puede ser para los morenos y puede ser para los blancos, o porque eres bajito, o porque eres alto, o porque eres delgado, o porque eres gordo. O sea, hay sentimientos en los dos. Vean ustedes la polarización que tenemos en el país y la polarización que tienen en Estados Unidos. O sea, allá mismo hay una polarización. Entonces, cuidado con el desprecio, porque está ahí y los que nos ven, a los que nosotros lideramos en nuestras empresas, en nuestros grupos sociales, en nuestras familias, observan y a veces se alinean con nosotros. Por eso es tan delicado que en medios públicos pues hagamos desprecio por quien emite cierta forma de pensamiento y puede ser contrario a mía, y si no lo acepto, pues alineo a ciertas personas para que también vayan y estén en contra de esa persona que no piensa como yo, ¿no? Sí. Cuando no debería de ser así. Entonces me parece que el desprecio está ahí, es común verlo. Yo alguna vez te lo dije aquí, me parece que las personas dicen con frecuencia, es que es un naco. ¿Qué quiere decir naco? Cuando pregunto, más de la mitad de las veces no me responden, ¿qué es eso? Porque a lo mejor lo que están pensando y cuando lo piensan ya no lo quieren decir. No, pues porque está mal vestido, porque huele mal, porque no se bañó, porque es de este color, porque es de esta estatura. Eso no quiere decir que sea naco, O sea, es diferente a mí. Si es un grosero, si es un acosador, bueno, pues eso sí hay que decirle por su nombre y no un calificativo que tenga que ver con eso. Entonces separemos eso y gestionemos que a veces ese desprecio tiene que ver con mis convicciones, como donde yo nací, como donde me eduqué, con el subconjunto de personas en el que fui conviviendo, y que la sociedad no debería de ir hacia ese sentimiento. Completamente de acuerdo contigo. Hay que tener cuidado con no, aunque sí hay que hacer un programa de política, mi estimado amigo, hay pues que yo creo que sí, ¿no? Si quieren un programa de política. Sí. Pero sí, esta división que está habiendo en el país genera un sentimiento negativo, y eso creo que no debería de ser. El país es diverso, o sea, nuestro país es increíblemente diverso, y justo nosotros tendríamos que aceptar esa diversidad. Hay riqueza en la diversidad. Pero, y aceptar que la democracia es lo que opine la mayoría. O sea, ahí invitemos a votar, o sea, ojalá y vayan 90 millones de personas a votar, son 97 millones los de la lista nominal, casi 100 millones. Las elecciones se ganan con 50 y algo de millones, son los que van a votar por A, B o C partido. Yo lo que les diría es, vamos a votar, y la mayoría seleccionará el país y el gobierno que queremos tener. Ahí están las cosas en la mesa, y vayamos a votar, y no hagamos división, por supuesto, no hagamos polarización, y que el que quede elegido gobierne para todos, porque eso sí es que el que gobierna y usa el dinero que pagamos todos, los que votaron por él y los que no votaron por él. Pero bueno, me gustaría que habláramos de dos cosas, Walter, que habláramos de prácticas o de consejos que pueden atraer sentimientos positivos y luego de los que pueden alejar los negativos, ¿no? Hablábamos ahorita de la gratitud.
O sea, una forma que puede atraer pensamientos positivos es la gratitud, que nosotros reflexionemos sobre las cosas por las que estoy agradecido. Hay prácticas tan sencillas como en la noche agradecer, agradecer a tu Dios, a tu universo y decirles desde cosas sencillas de, oye, hoy pude respirar, tuve mis 3 comidas, saludé a un amigo, lo que sea tu gratitud, ¿no? Importante fortalecerla. Hay aplicaciones en el teléfono, hay aplicaciones donde tú puedes programar que ciertas horas durante el día te diga y que escribas por qué tienes gratitud y por qué estás consciente, o también te dice cosas que no son buenas para que las veas y luego te da estadísticas para que fomentes más eso, ¿no? Otra forma sería pues una actitud positiva, y de eso hagamos mucho de eso, o sea, las conversaciones positivas, las situaciones de tomar lo bueno de todas las cosas, aunque sean difíciles, siempre generan cosas buenas. Entonces, busquemos tener un ambiente siempre de positivismo, busquemos siempre en todas las cosas, aun con que haya un momento difícil, sacar un provecho y ver una oportunidad en ello, ¿no? Sí, eso que acabas de decir, oye, me acuerdo, creo que veía mucha tele de chiquito, mi estimado Tigre, porque me acabo de acordar de otro de publicidad, ¿te acuerdas, no? Sí, era del Heraldo de México, era un anuncio del Heraldo de México. Dilo tú, ver el vaso. A ver, sí, es que a ver cómo lo ven. Ajá. ¿Este vasito está medio lleno o está medio vacío? Ajá. ¿No? Era un super comercial porque la vida es así. Lo dice Stephen Covey también, que el 90% de las cosas que nos pasan pues, suceden y no las podemos controlar, pero que todo tiene que ver con la actitud con la que nosotros tomamos esas cosas y entonces le sacamos provecho, ¿no? Pero bueno, otro consejo sería bienestar emocional, o sea, estar en actividades que nos hagan sentir bien, como puede ser ejercitarse, leer un libro, meditar, ir a un asilo, o sea, estas actividades también atraen sentimientos positivos, ¿no? Visualizar tus metas, poner tus metas y poner con claridad un plan de trabajo de cómo tus sueños y tus metas los vas alcanzando a medida que vas teniendo pequeños logros o éxitos personales o triunfos personales o públicos, pues te va fortaleciendo. Y por supuesto rodearse de personas positivas, ¿no? Claro, buscar que en general hablemos de cosas buenas en los grupos y en las personas que estamos, que no es fácil, porque siempre vienen, como ya dijimos, más sentimientos, más ideas negativas que positivas, pero ahí están algunas, ¿no? No, está muy bien. Oigan, de ver así, creo que sí veo mucha tele, y ahora sí, porque les voy a recordar otro capítulo. ¿Cuál? Uno de los Simpsons, que a mí los Simpsons realmente me parecen extraordinarios. Uh-huh. Y hay uno en donde Bart Simpson está regañando a Milhouse, ¿no? Y es que va a jugar con él y dice Milhouse a Bart, dice, no, es que ya no puedo salir a jugar contigo. Dice, ¿por qué no? Dice, porque mi mamá dice que eres mala influencia, ¿no? Y ya Bart se enoja y dice, ¿cuántas veces te he dicho que no le hagas caso a tu mamá? Ahí está. Bueno, ¿qué otra cosa, además de traer pensamientos y ideas y momentos positivos? Pues es alejar los malos. O sea, ¿cómo sería alejar los malos? Primero, identificar las emociones, ¿no? Reconocer las emociones y los sentimientos negativos que nosotros tenemos para abordarlos, hacer un plan y buscar cómo salirse de ellos, ¿no? De acuerdo. Practicar la aceptación, o sea, no reprimirlos. Hay pensamientos negativos que ahí están, la pérdida de un ser querido, la aparición de una enfermedad, la pérdida del trabajo, el que un hijo tuyo no asimile bien las matemáticas, el que hayas chocado, pues hay que aceptarlo y hacer un plan para salir de ello. Digo, no hablaré ahora de cada plan para ellos, pero ahí están. El ejercicio físico, ahorita hablábamos de los químicos, las endorfinas se generan cuando haces ejercicio físico, tampoco te piden mucho, o sea, si hiciéramos cuando menos 3 horas a la semana de ejercicio físico, deseable 5 horas. Bueno, ya el médico te dice, pues cuando menos 30 minutos, 3-4 veces a la semana. O sea, hay muchos beneficios en el ejercicio físico. Tu cuerpo genera una serie de gestiones internas que te dan mucho beneficio, ¿no? Meditar, yo
siempre tengo ahí en mi lista de año de qué cosas hacer. Nunca he ido a hacer eso, he leído poco, pero meditar son prácticas que te ayudan cómo observar tus pensamientos, cómo manejar tus emociones. La gente con la que platico de eso, veo que viven pleno, están mucho más serenos que yo. Y bueno, meditación. Y por supuesto buscar ayuda social, o sea, con amigos, con familiares, con un profesional de la salud. Si ya no lo puedes gestionar, pues búscala. Y eso hace que te alejes de los malos sentimientos, ¿no? Completamente de acuerdo contigo. Tenemos que ir cerrando, Tigre. Fíjate que ahorita que hablaste de la gestión de los sentimientos positivos, quisiera recomendarles otra serie en televisión que a mí me ha parecido extraordinaria, se llama Vivir 100 años. Hubo un comentarista, ¿sí? Es increíble, ¿no? Sí. Una persona que recorrió las zonas azules. Sí, es la estrategia de los océanos, de las zonas azules, en donde había centenarios, Tigre, gente que vivía más de 100 años. Sí, lo vi. Y esas personas que eran localidades que tenían esta longevidad, ¿no? Sí. Tenían ciertos, este amigo fue y los estudió, y tenían ciertos rasgos, pues ciertos hábitos sociales que los hacían longevos, ¿no? O por supuesto de alimentación, por supuesto sociales, muchos de arraigo de fe religiosa, incluso eran congregaciones, gente que respetaba a los adultos mayores, los cuidaba. Eso me impactó en Japón. Japón, bueno, eso Japón, me impactó. Grecia, lo que tú estás diciendo, o sea, véanlo, está en Netflix. Ajá, Vivir 100 años se llama la serie. Esa serie habla de cómo la gente que come sano, y que es muy importante comer sano, pues te hace tener mejores alegrías, momentos más positivos, y cómo cultivan sus propios huertos. También el ejercicio, había una ciudad en Grecia, que eran muy longevos y a gustos porque no tenían ni transporte, todas sus casas y colonia y era caminando, y sus casas eran en escaleras y caminaban mucho, entonces les producía un ejercicio físico. Y me impactó lo de Japón, como lo de la comida y lo del ejercicio, pues más o menos ya lo sabía, pero me impactó mucho lo de Japón, porque en Japón incluso van a ver los videos de cómo las familias incluyen a todos, niños, adultos, grandes adultos, juegan cosas sencillas ahí en la sala, y cómo eso hace que las personas vivan más y estén más felices todos, porque se aceptan como son, la torpeza de los que ya no están tan jóvenes y la inquietud y la energía desbordada de los niños o de los muy jovencitos, al final tiene que ver con eso, ¿no? Sí, pues pero es un manejo, es una inteligencia emocional y un manejo adecuado de las emociones. Oye, yo diría, para pasar cerrando, poner énfasis en que hay que gestionar todas estas emociones que hemos dicho, todos estos sentimientos, que no los reprimamos, que no nos quedamos con ellos, que hagamos prácticas para alejarlas y para traerlas, y cuando sea necesario ir con ayuda profesional, ¿no? De acuerdo, hablemos un poquito de la inteligencia emocional, Walter, tú que también te gusta ese tema. Me parecería que en este tema de los sentimientos, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer y comprender el manejo de nuestras propias emociones y de las personas con las que nosotros hablamos. O sea, aquí es bien importante que nosotros distingamos cómo aparecen y cómo gestiono yo las emociones, y cómo observo que aparecen las emociones y los sentimientos en otras personas, y cómo los gestiono. Por supuesto, tener la capacidad de que si es un sentimiento positivo, pues unirme a él, y si es un sentimiento que no es de agrado, gestionarlo, alejándonos, dejando la discusión para otro momento y no avivando más el fuego, ¿no? De acuerdo. Y diría 3 cosas elementales que son de la inteligencia emocional: la autoconciencia, la autogestión y la autorregulación de las cosas, y la empatía. Y ya hemos hablado bastante, tener conciencia de lo que me está pasando y lo que pasa en otro, regularlo, saber cuándo seguir, si es positivo, o cuándo dejarlo para otro momento con más fundamentos o sin ira, como ya lo hemos dicho, y ponerse en los zapatos de la otra persona, tener la capacidad de hacer empatía y con los demás, y también comprender por qué puede ser que en ese momento pues esté en un momento de ira, esté en un momento de tristeza, en un momento de miedo, y no querer que con una frase o con un toque buscar que eso cambie. Entonces, claro. Es importante que en esas inteligencias, además de las habilidades sociales que debemos de tener para interactuar con las personas, aplicando estas 3 cosas que ya he mencionado,
nos ayudará mucho a que nuestros sentimientos podamos manifestarlos, podamos compartirlos y podamos vivir con ellos si son felices y alejar si no son de felicidad. Claro. ¿Cómo la ves tú, Walter? ¿Quisieras agregar algo de eso, de la inteligencia emocional? No, realmente no. La inteligencia emocional es una de las inteligencias que más requerimos, Tigre. De verdad, porque ese manejo de las emociones nos hace más felices, sí, nos hace más estables, ¿no? Entonces, y la gente no sabe controlar sus emociones, sí, ni se diga los sentimientos, ¿no? O sea, sí, hay gente con malos sentimientos. Sí, ¿no? Y fíjate, ya estamos concluyendo y no abordamos nada. Hay un libro que se llama Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman, que es de mis favoritos, se lo recomiendo. Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman, que este hombre hizo un estudio. Él es un estudioso de las conductas de los seres humanos, e hizo grupos de trabajo y las observó en el tiempo junto con otras personas investigadores, y entonces justo su libro trata de que la inteligencia no solamente es el IQ. De mi generación pues nos enseñaban más a desarrollar el IQ, a aprender más cosas de memoria, a comprender más cálculos, y eso que tiene por supuesto mucha utilidad en todo lo que hacemos, pero descubrió otras inteligencias que tienen que ver justamente con las relaciones interpersonales, con la autoconciencia, con la autogestión, y pues habla cuando menos de 7. Entonces esas justamente se dieron cuenta que como las personas que tenían un coeficiente intelectual muy alto no tenían éxito, no tenían felicidad, no se integraban bien a la sociedad. ¿Por qué? Pues porque le faltaba desarrollar las otras inteligencias, y ahora hemos hablado de la emocional, que es importantísima, ¿no? Qué bueno. Pues querido Tigre, como siempre, pues encantado. Mira, yo concluiría diciendo que las emociones aparecen ahí en nuestro cuerpo y que están ahí en función de nuestras experiencias, nuestros recuerdos, nuestras vivencias previas. Démonos cuenta que los sentimientos y las emociones son diferentes en cada persona y que no siempre tienen el mismo impacto y la misma reacción en cada uno de ellos. Y diría 3 cosas. Autoconscientes de esos sentimientos y emociones, autogestión de nosotros y de los que nos juntamos para buscar cómo convivir con ellos de manera armónica, y si no se puede, busquemos ayuda externa. Claro. O sea, que no nos dé miedo sí, buscar la ayuda de un tercero para que esto no se vuelva una carga. En fin, Walter. Querido Tigre, como siempre, un placer estar contigo. El gusto es mío y de poder compartir, como ya dijiste, alguna forma de pensar, alguna forma en que creemos que puede ser mejor la vida, sin ser poseedores de la verdad absoluta. Y bienvenidos sus comentarios. Pues esperamos sus comentarios. También quisiéramos escucharlos. ¿En qué horario prefieren escucharnos? Estamos haciendo este ejercicio de cambio de horario. Podemos transmitir a mediodía. También, si usted tiene un día en particular que prefiere escucharnos. Cuando ellos comen, podemos nosotros estar aquí, si quieren, ¿no? Por favor, nos gustaría realmente escucharnos. Quisiéramos saber qué día le viene bien a nuestra audiencia que nosotros transmitamos estos programas y en qué horario. Y pues seguramente podemos atenderlos de acuerdo a sus preferencias. Queridos amigos, esto fue En Directo Radio TV con su programa Sinérgicamente con el Tigre. Hasta la próxima.